Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta segunda conferencia del día de hoy en el marco de nuestro segundo Congreso Nacional de Nutrición, Ciencia y Nutrición, Innovación en el Ejercicio Profesional del Nutriólogo. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante por parte de la candidata doctora Xavi Camacho López. Les voy a compartir un poco de su trayectoria para que conozcamos un poco más de ella y de todo lo que viene a compartirnos el día de hoy. Ella es licenciada en nutrición y maestra en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es candidata a doctora en nutrición por la Universidad Internacional Iberoamericana. Aunado a esto, cuenta con estudios de posgrado en coaching nutricional, entrevista motivacional y salud digital. A su vez, es fundadora de Nutrir México. Es nutrióloga certificada por la Academia de Nutrición y Dietética. También es miembro del Comité Mexicano de Nutriólogos y expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología. Actualmente, colaboradora del equipo permanente de la Red Nutrición Basada en Evidencia, Red Nube. Cofundadora y directora editorial de la revista Conexión Nutrición, consultora para instituciones de salud educativas y de la industria alimentaria, así como conferencista internacional, coautora de libros y algunos artículos científicos. En este marco y en función de todo el conocimiento que tiene la ponente que tenemos el día de hoy para esta conferencia, los dejo con ella y le doy la bienvenida a la maestra Xavi Camacho. Adelante, Xavi, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla para poder empezar. Con mucho gusto, adelante. Bienvenida. Gracias. Listo. Me parece que ya está la presentación, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, doctor Acosta, por la invitación. A la Universidad Autónoma de Chihuahua también por haberme considerado dentro de la planta docente que imparte este congreso. Y para mí es un gusto platicar de un tema que me encanta y que ahora en estas épocas de pandemia está teniendo cada vez más realce el tema de la comunicación. Mi nombre, como lo comentaron, es Xavi Camacho. Ahí están mis redes sociales y mi correo. Pueden con toda confianza mandarme un mail al final de la charla en caso de que, porque muchas veces no nos animamos a hacer preguntas en vivo, pero con toda la confianza siéntanse para mandarme un correo o un mensaje a través de redes sociales. Y pues gracias de nuevo a la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta invitación en este evento tan importante y hacer de su conocimiento que esta charla no tiene ningún conflicto de interés que pudiera representar un sesgo para la charla que voy a dar. Y empezamos a hacer un poco de reflexión de qué es la comunicación. Y la comunicación es una acción consciente, y digo consciente entre comillas porque la alimentación es un poco como, la comunicación es un poco como la alimentación. Sabemos hacerla, pero no necesariamente siempre la hacemos correctamente, en donde intercambiamos información entre dos o más participantes, entre dos o más personas, y que ahora con los nuevos medios de comunicación pues tenemos la posibilidad de transmitir esa comunicación de forma masiva. La comunicación es inherente al ser humano. La comunicación se daba antes en las pinturas rupestres, con señales de humo, con palomas mensajeras, hasta que ya se empezó a incorporar poco a poco la tecnología con el internet, y ahora con el teléfono y ahora con el internet, y pues sin lugar a dudas ahora estamos conectados todo el día. Pero también los medios de comunicación han ido cambiando. El radio ha evolucionado. Seguimos escuchando radio, pero ya no el radio de escucharlo en un aparato de radio. Ya el radio hemos migrado hacia podcast o inclusive hacia estaciones de radio, pero
por internet. Ya no necesitamos ir a comprar el periódico para saber qué es lo que pasó. Pensemos la semana pasada que fueron las elecciones de Estados Unidos, podíamos saber en tiempo real cómo iba el conteo de los votos sin que yo me tuviera que esperar a que se publicara el periódico y saber los resultados. Y la televisión también ha marcado mucho el eje de la conversación. Sin embargo, también con la llegada del internet, estas conversaciones, estos medios de comunicación que eran privilegiados, que yo necesitaba salir en la radio para que me escucharan, o escribir en el periódico, o hacer una nota sumamente sobresaliente para que me publicaran en el periódico, o conocer a alguien, o tener un programa, o hacer algo de todos modos sobresaliente para aparecer en la televisión. Las redes sociales nos han permitido democratizar un poco más el acceso a la comunicación, y hoy con que yo tenga un teléfono decente, con que tenga cámara y una señal estable de internet, puedo compartir mi mensaje, le guste o no la gente, sea guapo, famoso, con conocimiento, sin conocimiento, con un tema de moda, un tema controversial. Al final, el internet también me ha permitido, nos ha permitido como sociedad amplificar y masificar esa información y esa comunicación. Y también se está migrando ya la comunicación y la forma de comunicarnos a través de nuevas tecnologías como los hologramas. El año pasado, Microsoft presentó en uno de los foros de innovación un holograma renderizado en 3D en tiempo real, donde la speaker hablaba inglés y el holograma hablaba japonés a través de inteligencia artificial y de machine learning. Y hace 2 años en el Mundial de Rusia se transmitió una entrevista vía holograma. Entonces, también vamos a ir encontrando nuevas formas que incluyan la tecnología, pero que nos permitan comunicarnos de una manera diferente a las personas. Pensemos que ahora que estamos en el tema de la pandemia, pues este tema de la comunicación se ha vuelto mucho más sensible. Queremos estar comunicados todo el día, pero también esta misma pandemia está desarrollando el avance tecnológico que de otra manera lo hubiéramos visto en 5 o 6 años, ahora lo estamos viendo en meses. Entonces también hay que estar atentos de las nuevas formas y los nuevos canales de comunicación que vamos a ir encontrando después de la pandemia. Pero también la comunicación a través del internet ha involucrado más emociones, y me gusta el concepto de meme porque realmente eso es lo que es hoy la comunicación. O sea, son ideas, son conceptos, son situaciones, son expresiones, son pensamientos, es información en cualquier medio, un cómic, un video, audio, texto, imagen, multimedia, que al reproducirse o replicarse por internet, de persona a persona alcanza una masificación y una amplitud de difusión. Y tenemos los memes, los emojis, los stickers, las fotos, las selfies. Y hoy pues pensemos que cuando fue el tema del etiquetado, pues empezaron a salir los stickers, los memes, artículos, notas, y entonces toda la conversación giraba sobre ese tema. Y esto es también importante porque la comunicación es sumamente dinámica, es sumamente de tendencia. Lo que hoy es tendencia probablemente en 3 meses ya no lo sea. La importancia que tenía el tema regresando a las elecciones de Estados Unidos, pues hoy ya no tiene tanta relevancia y la conversación ya no gira solamente en el tema de las elecciones. Y ahora que sigue con el avance de la vacuna, pues la conversación gira en esos temas. Y esto también es importante que nosotros como estudiantes y como nutriólogos lo consideremos,
dado que pues somos seres sociales y nos gusta comunicarnos, nos gusta que nos cuenten cosas y nos gusta contar cosas. Y todo comunica, hasta lo que no comunicamos también comunica. Y hay que, y cómo lo comunicamos es aún más importante. No voy a entrar al detalle de esta publicación que salió la semana pasada, porque entonces podríamos tener un debate de más de una hora para discutir los elementos de esta historieta como medio de comunicación y de educación en nutrición, pero todo comunica. Nos guste, no nos guste, las formas, las no formas, los dibujos, el texto, los gestos, todo comunica y esto es bien importante porque muchas veces nos quedamos nada más con el lenguaje verbal y todo el lenguaje no verbal y el contexto en el que se desarrolla la comunicación es sumamente importante o incluso igual o más importante y más en temas de salud. Y hoy, pues todos, todo el día estamos conectados. Piensen qué es lo primero que hacen cuando se despiertan. Y hay que pensar si estamos comunicados o estamos hiperconectados, porque no necesariamente tener una comunicación significa tener una buena comunicación y tener acceso a la información no significa que estemos informados. Y el que estemos conectados hoy sí implica que muy probablemente estamos hiperconectados. Y pensemos, ¿cuáles son los puntos de comunicación que ustedes tienen? El celular, la tablet, la televisión, la computadora, el smartwatch, el smart TV, la consola de videojuegos. Hoy ya hemos encontrado más formas de conectarnos y de hiperconectarnos, cuando antes la conexión tenía que ser a través de un cable de Ethernet en, en una computadora de escritorio, donde yo tenía que ocupar el cable del teléfono para poder acceder al internet. Y hoy yo puedo estar en la fila de algún lugar, en el banco no, porque en teoría no se permite el uso de celulares, pero en la fila de algún trámite y cosa que no deberían de hacer, no deberíamos estar saliendo, pero si tienen la oportunidad de salir o recordar cuando nos tocaba las inscripciones o hacer fila, esperar, ¿qué es lo primero que hacemos? El celular se ha convertido en la forma de entretenimiento, de pasar el tiempo, de hacer más ligera la espera y entonces pasamos mucho tiempo conectados porque ya el teléfono se volvió una extensión de nosotros desde que amanece hasta que nos vamos a dormir. Y esto no nada más es exclusivo para nosotros, esto es un fenómeno social, no nada más nosotros, no nada más los estudiantes, también los pacientes y también las personas responsables del cuidado de los pacientes están conectados todo el día y todo el día usan el celular. Y esto ha hecho que también cambiemos las necesidades a una era digital. Piensen nada más cuántas contraseñas tienen, por ejemplo, y les puedo asegurar que tienen más contraseñas de correo, de redes sociales, de banca electrónica, para la consola de videojuegos que llaves en su llavero. Y también ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con la tecnología y estas necesidades como las necesidades más básicas, que era respirar, alimentarnos, la salud, comer, descansar, a una necesidad imperiosa que se ha vuelto el estar conectados, el tener batería y el tener internet. O sea, piensen cómo se sienten ustedes cuando les aparece 3% de batería o cuando no hay señal, pues nos sentimos incomunicados y alejados del resto del mundo y esto pues hace que también la forma en la que interaccionamos como sociedad cambie y otras necesidades sociales básicamente han ido migrando también al desarrollo de las redes sociales. Y antes,
los seres humanos observábamos, o sea, íbamos a un concierto y observábamos, o sea, básicamente íbamos a un evento, el que fuera, a ver, a ser parte de él, pero quería observarlo. Y luego lo que quiero hacer es documentarlo, subir la foto. Ya, a pesar de que esté presente, mi presencia la determina que yo pueda recuperar información que documente que yo estaba en ese momento. Y ahora más importante es el tema de inmersión. O sea, no nada más, y esto fue una foto de hace algunas semanas en Taiwán, con todo y la pandemia, y no nada más es el tema de estar presente, sino que debe de constar que fui parte del evento y esto ha hecho que también dejemos de observar y de comunicarnos con el entorno por, probablemente le podríamos preguntar a varias chicas que estuvieron en el concierto y qué canción era, y probablemente no se acuerden qué canción era porque no estaban poniendo atención en el momento. Lo que querían es estar inmerso en el momento, saber que estuvimos ahí, que hubo una foto que marcó, que fui testigo y que estuve presente en ese evento. Entonces, esto también es importante que lo dimensionemos porque al final del día, muchas de las acciones que hacemos ya no son para comunicarnos o ya no es para transmitir información, sino es para establecer una presencia mía en el mundo. Y esto que estamos viviendo ahora en esta nueva normalidad nos está dando la oportunidad de crear una mejor normalidad. Tenemos algunas áreas que debemos de considerar porque estos van a ser problemas de salud que después tendrán que tener alguna resolución en temas de alimentación. La nomofobia, el miedo irracional a no tener el teléfono celular, cada vez es más frecuente y de hecho en estudios realizados antes de la pandemia en India y en Arabia, se consideraba que los médicos podían estar teniendo hasta más del 60% conductas nomofóbicas, o sea, y piensen ustedes si realmente tenemos esa capacidad de estar más de una hora sin el teléfono, y no nada más el teléfono, sino sin el teléfono y sin estar revisando las llamadas, el mensaje, el clic y estar pendiente de todas las notificaciones. Otra situación que también se está generando es la cantidad tan importante de información que se está realizando, que se está generando, al grado de que ya Doctor Google ha empezado a desplazar mucha de la información que recibe el paciente. Se estima que antes de la pandemia, Google, una de las búsquedas que más se generaban era en términos de salud, y se realizaban más de 70,000 búsquedas en temas de salud por minuto, y esto está generando otro fenómeno que se llama cibercondria, que es la ansiedad excesiva en temas de salud generada por búsquedas online. Yo puedo buscar dolor de cabeza y me puede decir que me tome unos chochos, un té, que me ponga a meditar, o que me puede decir que si tengo dolor de cabeza tengo un cáncer y me voy a morir mañana. Entonces, esto también es importante porque muchos de nuestros pacientes y nuestros consumidores al final del día lo que van a hacer es consumir contenidos en Google. Y Google no tiene una licenciatura en nutrición. Entonces, cuando nos lleguen, probablemente ya nos googlearon, ya nos buscaron en Google, porque además ahora ya no tenemos sección amarilla como se tenía hace 30 años, en donde los médicos o los profesionales de la salud pagaban por aparecer en sección amarilla. Ahora no, ahora yo puedo buscar un profesional de la salud, buscar su cédula profesional, sus redes sociales, sus fotos, y al final las redes sociales también es una ventana por la que nosotros dejamos pasar información dependiendo de qué tan grande queramos construir esa ventana.
pero pues también todo lo que publicamos en Internet es importante, porque Internet no nada más publica información no nada más tiene información que publicamos nosotros, también tiene información que los demás publican de nosotros. Entonces háganse una búsqueda de ustedes en términos de su nombre para ver qué es lo que está apareciendo en Google de ustedes y empiezan a construir una mejor huella digital, pero también empiecen a buscar tendencias en términos de o en áreas que les llame la atención. Por ejemplo, si les gusta nutrición deportiva, hagan búsquedas en redes sociales, en Google, en buscadores académicos sobre temas de nutrición deportiva. Empiezan a seguir a personas que hablen del tema que les interesa en redes sociales, porque entonces es darle la vuelta a este fenómeno y realmente ocupar la sobreinformación a nuestro beneficio y no para generarnos ansiedad. ¿Y cuál es el tema? Que se está generando demasiada información en el mundo. Nada más para que se den una idea, en un minuto se comparten más de 41 millones y medio de mensajes de WhatsApp, se hospedan más de 200,000 personas en sesiones en Zoom, se suben más de 500 horas de video, se gastan más de $1,000,000 en compras online en un minuto. Se comparten más de 150,000 mensajes en Facebook. Entonces, creo que esto es muy importante porque esto es lo que sucede en un minuto y hay una cantidad excesiva de información y México no se queda atrás. El 80% de la población vive en condiciones urbanizadas y la principal fuente de acceso a la información es a través del celular. El Internet cada vez tiene mayor penetración. Hay 89 millones de usuarios mayores de 6 años con acceso a Internet y esta cifra va a ir cambiando precisamente a raíz de la pandemia, porque algo que nos preocupaba mucho era la sobreexposición de la tecnología por parte de los niños, pero hoy los niños no pueden ir a la escuela y la forma en la que pueden continuar con su actividad académica es o frente a la televisión o sentados a un lado de un radio o frente a la computadora y tienen que pasar por lo menos unas 4 o 5 horas frente a estos medios y esto pues al final del día también se va a ver reflejado en un acceso diferente a la información, mayor, no necesariamente mejor, pero sí mayor, y a cifras de sedentarismo. Esta cantidad de información lo que nos está generando también es infodemia. Hay tal cantidad de información que no sabemos a quién hacerle caso. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento ya nos enfermamos de COVID solo por estar escuchando en las noticias todos los días las cifras? Si ya me siento un poco mal de la garganta, ya en automático empiezo con el temor de que tal vez ya me contagié, ya me enfermé y ojalá que no me pase nada. Y esto es un fenómeno que la OMS lo determinó a partir de la declaración de la pandemia, la otra pandemia, la pandemia derivada del exceso de la información. Y esto es algo que tendríamos que estar considerando porque el panorama de nutrición frente a este consumo masivo de información o esta forma diferente de comunicarnos, pues no se tenía hace 20 años. Sin embargo, todos seguimos teniendo algo que decir de nutrición. No nada más los nutriólogos, el resto de profesionales de la salud que sin tener una formación formal y universitaria en términos de nutrición se aventuran a hacer recomendaciones o indicaciones en términos de alimentación y nutrición, pero también los entrenadores deportivos, los vecinos, los influencers, las propias redes sociales, y todos tenemos hoy algo que opinar sobre temas de nutrición. Y esto que ha dado pie pues, a que las cifras de intrusismo sigan creciendo, y el intrusismo es un delito tipificado en el Código Penal Federal, y es bien importante, y esto a últimas fechas lo estoy comentando con más frecuencia, porque nos hemos enfrentado como nutriólogos al tema del intrusismo,
pero también nosotros mismos hemos empezado a generar o hemos generado más este error, porque a lo mejor puedo ser estudiante y pues tengo acceso a redes sociales y entonces empiezo a hacer retos, empiezo a hacer intervenciones, anuncio que hago dietas, quieres bajar de peso, contáctame. Y al final, una intervención nutricia requiere de tener una cédula profesional autorizada por la autoridad competente, que en este caso es no nada más la universidad, sino también la Secretaría de Educación Pública, que tenga el título y además la cédula que me permita ejercer. Y, eh, y digo, nosotros, ustedes como estudiantes son nutriólogos en formación y podemos utilizar las redes sociales para compartir información, pero también hay que ser cautos, hay que ser éticos y hay que saber hasta dónde puedo hacerlo y hasta dónde no. Y esto, si de por sí es delicado cuando lo hace alguien que se está formando como nutriólogo, ahora imagínense a alguien que no tiene la formación y lo hace, que son todos los influencers o todos los que se sienten nutriólogos sin serlo, y pues puede caer en un delito. Y por el otro lado, pues también parte de los medios que comparten información son todas las redes sociales, el mismo Google, y una de las búsquedas que sigue siendo tendencia y que va a seguir siendo tendencia, nos guste o no nos guste, es el término de dieta. Y aquí podemos ver en estos picos cómo la tendencia aquí en el 50 es una tendencia media, pero pueden ver cómo la tendencia realmente se mantiene de media a alta. Sigue siendo un término altamente buscado. Otro punto importante, lo que nos estamos enfrentando también en estas nuevas áreas de comunicación, es el tema de los influencers. Ronaldo es la persona que más seguidores tiene en Instagram y de hecho si nosotros son 241 millones de followers, si nosotros pusiéramos a todos los followers, sería el quinto país con más habitantes en el mundo. Y esta imagen me gusta porque no está vendiendo propiamente, no está incentivando al consumo de ciertas sustancias, pero es una figura como Ronaldo con una imagen como Herbalife. Imagínense si tuviera él, sin necesidad de decir, ve y consume, ve y compra, un shaker, ¿cuánta gente iría a consumir este tipo de productos? Y entonces, esto también es bien interesante porque son nuevos medios de comunicación que pueden marcar la diferencia frente a ciertas conductas de salud. Y hoy en día, Ronaldo gana más de sus redes sociales que como jugador de fútbol. Otro punto importante que hay que tener en consideración es que también la comunicación hoy está generando estigma y discriminación. Los medios de comunicación hoy tienen esa fuente para generar sesgos y nosotros también debemos de empezar a cambiar a través de la tecnología todas esas, utilizar esas herramientas para empezar a cambiar las conversaciones. Y vean, el cuadro de aquí de la derecha son las tendencias en Google Trends de término de dieta y el término de dieta con más tendencia, más aumento, un 2000% de crecimiento de búsquedas es la dieta de Adele. Y seguimos pendiente del tema del peso y la gente quiere seguir bajando de peso, pero curiosamente los libros y los videos más descargados son sobre recetas y en segundo lugar, aquellos para bajar de peso. Entonces, por un lado, la comunicación y la tecnología nos empujan a comer más y por otro lado, la misma tecnología y la comunicación nos hacen sentir mal del peso que tenemos y buscar herramientas para bajar de peso. ¿Qué oportunidades tenemos? De entrada, creernos lo que somos y somos profesionales de la salud. Debemos de dejar de pensar
que las herramientas que la báscula, que el peso es lo que define que nosotros podamos trabajar o no con un paciente, porque si ese es nuestro pensamiento, entonces estamos trabajando como profesionales del peso y no somos profesionales del peso, somos profesionales de la salud, pero además, si nosotros centramos toda nuestra actuación en que el paciente baje de peso, entonces no podríamos estar utilizando la tecnología para hacer telecomunicación, digo, telenutrición. Y hoy tenemos con esta tecnología nuevas formas de hacer nutrición, de poder llegar a diferentes personas, de poder llegar a personas que tal vez no tendrían el recurso para pagar una consulta de nutrición, pero que tienen la posibilidad de consumir un contenido basado en evidencia científica que le permita tomar mejores decisiones de salud. Entonces, esto es algo que también deberíamos de estar utilizando para a favor y quitarnos también dentro de ese tema del estigma, pues el estigma de que los nutriólogos solo nos dedicamos a bajar de peso. Pero entonces los contenidos que generemos, la información que generemos, las publicaciones que hagamos, no las hagamos centradas en el peso. Y esto nos da la oportunidad de que cada nutriólogo, utilizando el pensamiento crítico basado en evidencia científica y con habilidades de comunicación, podamos mejorar las decisiones del paciente, dándole información y no nada más dándole información, sino que la información pueda ser aplicada. Hoy tengo como nutriólogo la posibilidad de no darle nada más un plato del bien comer y decirle que incluya un alimento de los 3 grupos de alimentos, sino que tengo la posibilidad de darle infografías, de darle videos, de darle recetas, de darle tutoriales, de ayudarle, de tener rutinas de ejercicio, de saber recetas y que las vea en YouTube, de que escuche podcast. Y sí, yo sé que toda la población en México no tiene acceso masivo, no el 100% de la población tiene acceso a Internet, pero ya vimos que más del 80% de la población sí la tiene. Entonces, hay que perderle el miedo y convertirnos en agentes de cambio, cambiando esa conversación. Y sigo yo en lo dicho, para los que me conocen, México necesita nutriólogos, tenemos nutriólogos, cada vez tenemos más nutriólogos, pero también necesitamos tener buenos nutriólogos. En los últimos años, en los últimos 5 años se han titulado 30,000 nutriólogos, pero no necesariamente significa que todos los nutriólogos estén en los lugares en donde se requiere, que no todos los nutriólogos tenemos que hacer cosas en el ámbito clínico, que no todos los nutriólogos debemos de poner un consultorio, que hace falta nutriólogos en industria alimentaria para impulsar la formulación de productos más saludables. Necesitamos nutriólogos en medios de comunicación, en redes sociales, con presencia en redes sociales, pero que compartan información con evidencia científica, que también haya nutriólogos en áreas deportivas, en escuelas, en comunidades, en servicio de alimentos, en donde a través de la alimentación para los empleados se pueda mejorar la productividad de una empresa. Al final del día, nuestra carrera tiene muchas áreas, necesitamos más nutriólogos, necesitamos nutriólogos además con especialización, porque también si al final del día, pues termino una carrera y me quedo solo con lo que aprendí en la carrera, pues la misma tecnología y con toda esta información, pues voy a dejar de tener vigencia y me voy a convertir en un profesional obsoleto. Y ahora hay que pensar, ante toda esta información y ante todos estos retos, la nomofobia, la infodemia, la cibercondria, el exceso de información, la cantidad tan abundante de publicaciones que se están generando, ¿cómo puedo hacer como nutriólogo generar comunicación que sea relevante, o sea, que la gente que la vea le sirva, la guarde, la aplique, pero que además la información que yo haga no cause daño, sea compasiva, sea empática y sobre todo esté sustentada con evidencia científica? Tenemos que partir de lo que somos profesionales de la salud que debemos de generar el bienestar en la población que recibe nuestros contenidos y nuestros servicios,
y que esa información le debe de generar felicidad. ¿De qué me sirve que yo le esté diciendo a una persona que tiene que bajar de peso todo el día, que además lo humille, lo torture, lo haga sentir mal, me burle a través de los contenidos que yo hago? Y a lo mejor en mis redes sociales hablo de el ejercicio y la lechuga y las frutas, pero todo lo que yo estoy publicando y compartiendo en mis redes sociales no son coherentes con este estado de bienestar, de felicidad, y que al final del día, una persona que tiene suficiente información asimilada y tiene esas competencias educativas puede tomar mejores decisiones a partir de decisiones informadas. Y esto lo que le da es libertad para tomar decisiones que le permitan a la persona eh, construir su estado de salud. La información tiene que ser nutritiva, tiene que ser compasiva, tiene que ser empática, pero también tiene que ser entendible. Hoy yo tengo la posibilidad de estar leyendo el artículo que salió publicado hace media hora, pero no porque yo me ponga a publicar todos los artículos significa que la gente lo va a entender. ¿Y cómo construir precisamente esa comunicación? Uno, saber qué queremos lograr. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir? Quiero posicionarme como nutriólogo, como marca, como servicio, quiero vender un producto, quiero generar networking. Las redes sociales y los contenidos también me permiten generar esa interacción con otras personas que difícilmente, a menos que estuviera en un congreso, podría coincidir. Hoy puedo buscar el correo electrónico de alguien que publicó un artículo o buscar el nombre y buscarlo en Twitter y empezar a seguirlo, y entonces a lo mejor empiezo no nada más a saber del artículo, sino de su vida profesional y personal, y empezar a tener más contacto con su trabajo, y esto también me enriquece. ¿Qué es lo que queremos lograr con la comunicación que damos? ¿A quién se lo quiero comunicar? Y aquí es bien importante distinguir entre el consumidor y el cliente. El consumidor puede ser una mamá que va a tomar las decisiones, pero el cliente es el niño que va a recibir una asesoría de lactancia, que va a recibir la mamá una asesoría de lactancia, y al final el que va a recibir el beneficio de la lactancia es el bebé. O una mamá que encuentra información sobre diabetes y al que lleva es a su papá que tiene diabetes. Entonces también es importante saber a quién. Y cuando nosotros no distinguimos a quién va nuestra información, pues nuestra información se vuelve irrelevante y se diluye en los miles y millones de información que se genera todos los días. ¿Qué personalidad quiero generar? ¿Cómo lo quiero comunicar? Y si yo hago una búsqueda de Google, en Google de nutriólogo o de nutricionista en español o en inglés, las fotos son las mismas y tenemos que empezar a cambiar estos estereotipos, porque no todas los licenciados en nutrición son mujeres, no todas las mujeres son de piel clara, lacias, rubias, no todos los nutriólogos usamos un estetoscopio. ¿Quién de ustedes tiene un plato de comida en la mesa del consultorio? Digo, estas son fotos ilustrativas, pero también hay que empezar a cambiar. Y estas son las primeras 10 fotos en Google y en el buscador de imágenes, y hay que empezar a cambiar los conceptos de nutrición generados por los propios nutriólogos, estableciendo ese tono y esa voz. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál va a ser mi mensaje? Al final del día, las palabras construyen nuestras realidades. Somos lo que contamos y contamos lo que sentimos. Entonces, esto es bien importante considerar, porque puede ser que nuestro paciente quiera bajar de peso, y bajar de peso y llevar una alimentación saludable está bien. No es que estemos peleados con el tema de que una persona quiera tener un peso más saludable, pero nuestra atención no se debería de centrar en el peso, sino en todos los indicadores: el peso, el sueño, la grasa magra, la grasa corporal, la masa magra, la masa grasa, la glucosa, proteína, hueso, músculo. Todo eso es lo que debemos de considerar. Pero ¿qué pasa si yo le mando mensajes y el paciente lo que termina consumiendo son recetas en Tasty
que son deliciosas, pero ver los videos simplemente ya te hacen subir de peso. Entonces, también es importante que nosotros empecemos a construir mensajes orientados hacia el tipo de paciente que queremos o hacia el tipo de cliente o de consumidor al que le queremos llegar, pero que también nos permita generarle esa salud. Promover imágenes positivas. Hoy en particular es el Día Mundial contra la Obesidad y nosotros no trabajamos contra las enfermedades, nosotros trabajamos con personas. Entonces nosotros debemos de empezar a cambiar este tipo de imágenes en donde deshumanizan por imágenes que pueden ser aspiracionales y que no importa el tamaño del cuerpo, la persona puede tener una vida saludable. Saber en dónde lo quiero compartir. YouTube es la principal plataforma para consumo de información en redes sociales en México. Y nada más para que se den una idea, el mexicano en promedio pasa 3 horas y media en redes sociales. Entonces, la comunicación en nutrición no se hace en un consultorio, se hace en redes sociales y hay que saber en dónde, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en LinkedIn, en dónde, a través de una computadora, de una laptop, de un celular, con mensajes de smartwatch, en la televisión, en el Smart TV, en Netflix, en consolas de videojuego, qué tipo de formato busca la persona, post, blogs, videos, podcast, infografías, app. Y entonces el mundo se convierte en un abanico de posibilidades porque entonces yo ya no tengo que estar nada más pensando en el plato de bien comer o en una fotocopia de una dieta de 1500 calorías para dársela a mi paciente. Hoy tengo toda una gama de herramientas que me permite generar no nada más una mejor intervención en nutrición, sino que también mi propia profesión se convierta en un negocio y que mi profesión me genere un modelo de negocio que sea sostenible. Y hay que saber medir, o sea, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Qué es lo que yo quiero tener? Followers, interacción, conversaciones, pacientes, clientes, marcar tendencia. Esto es importante porque las métricas en medios digitales cambian todos los días. Y entender las nuevas relaciones. Antes, quien tomaba la decisión en temas de salud eran los profesionales de la salud. Hoy debemos de utilizar todas estas herramientas para mejorar nuestro trabajo y también desarrollarnos profesionalmente, pero también debemos de entender que los consumidores ya no son pacientes, ya no son pasivos, ya son prosumidores, generan su propia información y ahí fue donde se generaron todos los health coaches, empezaron a tener más acceso a información y a generar su propia información sin necesidad del profesional de la salud, tienen mejor información, pero no necesariamente tienen una mejor relación o una mejor gestión de la salud, tanto con la salud como con los profesionales de la salud, y esto es importante también considerarlo. Y en temas de comunicación o de telecomunicación, de cómo utilizamos la tecnología para generar nuevas oportunidades, un tema que suele ser recurrente en los estudiantes es que quieren ser influencers. Y ser influencer no es una profesión. Sobresalir en su profesión es lo que los va a hacer influyentes. Puedes tener miles de seguidores y eso no te hace un profesional capacitado. Yo puedo tener 4 millones de seguidores y no por eso me van a dejar entrar a un centro médico, a la terapia intensiva para hacer la prescripción de una NPT. Para eso no, yo necesito tener una cédula profesional que avale mis conocimientos, que haya tenido una formación profesional en el área en el que me quiero desempeñar. Sobresalir en la profesión, actuar con ética, basando nuestras intervenciones en evidencia científica y centrando nuestra atención en la persona con compasión y compasión, enamorarnos realmente de lo que hacemos es lo que nos hace influyentes. Y que no se nos olvide que al final del día somos personas cuidando personas. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes, haber compartido este tema que a mí me encanta, me apasiona y podría estar yo hablando y hablando y hablando, pero sé que tienen otras actividades de la misma manera en la que yo también las tengo. Y esas son mis redes sociales y con todo gusto me va a llenar
el leerlos, el que me etiqueten en redes sociales o que me hagan llegar sus dudas, no nada más por este medio en la charla, sino también por correo y redes sociales. Muchas gracias. Listo, doctora, ya pues, ya, ¿verdad? No, pues si Felicidades. quieres compartimos, no sé si tengas algunas preguntas y las... Sí, sí, claro que sí. Mira, ya tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Felicidades por la ponencia. Todos están muy, muy contentos con la participación. Creo que diste en un punto muy importante en el que debemos de comprometernos a que si vamos a usar las redes sociales, las utilicemos de manera responsable con lo que vamos a compartir, porque ahora creo que parece más importante poner cosas alarmantes y que llamen la atención antes de que ver si son verídicas, ¿no? Exacto, Entonces, estamos haciendo terrorismo en redes sociales. exactamente, muy bien. Entonces me parece muy, muy bien que hayas tocado ese punto. Y en torno a esto mismo, tengo algunas preguntas aquí. Pregunta Mariana Cardona. Primero extiende una felicitación y dice que si la presente contingencia nos ha orillado a cambiar la forma tradicional de la consulta, ¿cuáles recomendaciones nos pueden brindar para llevar a cabo la consulta en línea? Bueno, de entrada, capacitarse. O sea, eso es lo primero que debemos de tener en consideración. ¿Por qué capacitarse? Porque muchas veces pensamos que dar consulta en línea es, pues hago una liga de Zoom y ya. O sea, o le mando mensajes de WhatsApp a mi paciente y ya. Y no. Hay que entender que la profesión de nutrición y el acto de atención nutricia es un acto de salud, es un acto sanitario. Y debemos de resguardar la integridad y la confidencialidad de los datos, entonces debemos de asegurar que no nos hackeen la calidad de la red, el espacio también en donde yo desarrolle mi consulta, que tenga buena iluminación, que el internet sea estable, que no haya ruido, que mi imagen sea adecuada, como si yo estuviera en un consultorio de la misma manera, que también podamos utilizar los grupos de WhatsApp, por ejemplo, para compartir información y también generar conversaciones entre los propios pacientes y que ustedes como profesionales medien esa información, porque pues muchas veces nos quedamos, o sea, los pacientes van a buscar información y qué mejor que ustedes estén en la conversación y que también hagan esa prescripción de tecnología, que no nada más le manden el plan de alimentación a la persona, sino que le recomienden, por ejemplo, ver videos instruccionales sobre insulina, o sobre recetas, o sobre ensaladas, o sobre huertos familiares. Y hoy también hay que pensar que lo que estamos haciendo no nada más va a influir en la persona que estamos atendiendo, va a influir en la sociedad en donde está inmersa esa persona y sobre todo va a influir en el medio ambiente. Entonces, hoy la tecnología también nos da la oportunidad de ser más amigables con el medio ambiente. Dietas sanas son dietas que ayudan al medio ambiente también. Exacto. Deben de ser saludables para la persona y sostenibles para el planeta. Si no, no estamos siendo buenos nutriólogos. Exactamente, dietas sostenibles. Exactamente. Tenemos otra pregunta por aquí de Diana Acevedo. Pregunta, ¿cuáles serían las mejores estrategias para que el nutriólogo se adueñe de su área y comencemos a disminuir toda la falsa información que comparten las personas que no son de esta área? Uno, empezar a leer de todo. O sea, leer artículos científicos, mantenernos actualizados en los temas que nos gusta, pero también debemos de leer tendencias, porque nosotros vamos a leer un artículo encontrado en PubMed. Nuestros pacientes no van a buscar PubMed. Ellos van a buscar dieta en Google. Entonces, busquen, hagan eso. En Google, pónganle así, si les gusta diabetes, pónganle diabetes en el buscador y o pónganle Google Trends y pónganle diabetes y van a encontrar todo lo que son temas de tendencia y empiecen a estudiar de eso,
porque eso va a ser una herramienta que les va a permitir a ustedes desinformar o contrarrestar, más bien contrarrestar la desinformación y generar información con sustento científico, pero que además la población la pueda aplicar. Claro, creo que aquí entra un poco entonces la frase de al enemigo hay que tenerlo cerca, ¿no? Tenemos que conocer de qué manera se está desinformando para poder nosotros corregir esos errores y luego informar de manera adecuada con sustento. Exactamente. Creo que eso va Porque de la mano. además Sí. va a llegar el paciente preguntándoles, no sé, es que yo vi, tocando el tema de Adele, es que yo vi que Adele bajó de peso y yo quiero bajar y ya investigué la dieta que está haciendo y entonces ya compré el libro y ahora me siento mal. Y si ustedes no saben qué fue lo que hizo, qué tipo de productos consumió, pues pueden saber mucho de bioquímica, pero a lo mejor no van a saber el contexto en el que se estaba desarrollando esa necesidad del paciente. Entonces, por eso es importante mantenernos actualizados en temas con base científica, pero también en las tendencias que pueden estar marcando ciertas conductas no saludables de los pacientes. Sí, ha tocado, por ejemplo, a mí que me dicen, doctor, ¿por qué me da fruta en la tarde, en la noche? Si yo escuché a alguien muy bárbara que dijo que esto y lo otro, ¿no? Entonces ya es donde uno dice, ah, bueno, mira, es que eso no tiene sustento porque bla, bla. Pero sí, o sea, es básicamente estar nosotros también al día con toda la información, no nada más con la científica, ¿no? Porque esa es con la que trabajamos, pero la otra es la que contrarrestamos. Y creo que eso va ligado a la última pregunta, porque pregunta Daniela Carmona, ¿cómo alguna recomendación sobre la profundidad de los contenidos que compartimos sobre nutrición que sean convenientes para nuestros seguidores? Creo que la inquietud de aquí es sobre todo no perder la parte científica, no perder el sustento, pero a la vez pasarlo a un lenguaje que la gente pueda entenderlo sin perder esta parte, ¿no? De desinformar. Es que ahí es en donde entra la nutrición como ciencia y también como arte. Exacto. Tenemos que saber, o sea, por eso es bien importante saber a quién vamos a compartir información. Por ejemplo, Nutrir México, los contenidos que hacemos en Nutrir México no es para la población en general, están orientados para estudiantes de nutrición y profesionales de la nutrición. Entonces, yo en Nutrir México publico artículos. Claro. Difícil sería que esos contenidos los pudiera entender un paciente. Entonces, la comunicación que yo estaría dando a lo mejor tiene el sustento científico, pero no va orientado al perfil de consumidor de contenido. Entonces, es importante que ustedes digan, bueno, pues si me voy a dedicar a dar información en diabetes, ¿qué tipo de diabetes? O sea, ¿quién va a tomar la decisión? La mamá sobre diabetes infantil, entonces tengo que hacer un ajuste del lenguaje que la mamá lo entienda, pero que también se lo pueda transmitir al niño. Por eso es importante saber a quién le vamos a mandar la información, porque entonces podemos empezar a hacer así como hacemos planes de alimentación individualizados, la comunicación también se vuelve segmentada. Exactamente. Entonces es, creo, muy importante, un tema que sin duda nos ha dejado a todos ahorita por cuestiones de tiempo, pues ya vamos a seguir con las preguntas, pero ya teniendo ellos el contacto, creo que pueden y con toda la confianza, pueden mandarme mensajes. Hablar de esto es hablar de un taller, no de una charla, y hablar de tecnología y de redes sociales en particular, y lo que nos espera con la pandemia es todavía más extenso. Entonces, con toda confianza, yo sé que es un tema que no se aborda en todas las universidades y a lo mejor no se aborda con profundidad, pero nosotros tenemos que empezar a marcar esas formas de comunicarnos de manera diferente. Hay que cambiar de manera positiva la información. Claro, totalmente de acuerdo, y creo que es un mensaje muy claro para todos los profesionales y los estudiantes, ser responsables con lo que compartimos, ¿no? Así es. A continuación, pues, en aras de este agradecimiento que tenemos en nombre de la universidad y de la facultad, voy a permitirme leer el reconocimiento que dice así.
Reconocimiento a la candidata doctora Sabi Camacho López por su participación como ponente en la conferencia Herramientas de Telecomunicación en el nuevo quehacer del nutriólogo, dentro del marco del Segundo Congreso Nacional de Nutrición, Ciencia y Nutrición, Innovación en el Ejercicio Profesional del Nutriólogo, realizado el 12 de noviembre del 2020. Firma al calce el director de la Facultad de Enfermería y Nutriología, el doctor Martín Eduardo Cías Casas, y el secretario de Extensión y Difusión Cultural, el maestro Arnoldo Bautista Hernández. Muchas gracias, Sabi. Felicidades por la ponencia. Creo que nos dejas a todos un mensaje muy claro de preparación y todas las herramientas que tenemos, sobre todo en esta época de pandemia muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por considerarme para ser parte de este congreso tan relevante. Un gusto y un estar honor. Con ustedes. Un gusto y un honor compartir el espacio. Estamos en contacto. Muchas Perfecto. Gracias a todos los asistentes. Recuerden que la liga de asistencia se va a poner a la descripción del video y estamos pendientes de que, bueno, tienen que refrescar la página. Acuérdense que hay que actualizar la página para que les aparezca la liga y nos vemos mañana para seguir con el programa. Que tengan buena tarde. Saludos a todos. Hasta luego.